Ahí vamos a tener la base para nuestro mensaje de hoy. Isaías, el capítulo 53. Y vamos a leer ahí versículo 3 en adelante. Así nos dice entonces la palabra de Dios. Isaías 53 y verso 3 dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Comienza el verso 6, hermanos, diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre la dura experiencia del doble descarrío. La dura experiencia del doble descarrío. Como sabemos, este es un pasaje profético. Habla y anticipa de los sufrimientos del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que aquí muestra el rechazo que el pueblo de Israel tuvo hacia su Mesías, el desprecio que mostró por el Señor Jesús. Dice que fue despreciado y fue desechado entre los hombres. Y luego, hermanos, también nos hace pensar ese verso 6 en nuestras propias vidas, porque no fue solo Israel como nación, sino el mundo entero se descarrió. El mundo entero, hermanos, como ovejas se apartaron cada uno por su camino. La palabra descarrío o descarriado habla de una persona que anda sin guía, una persona que anda sin rumbo, sin dirección. La palabra descarrío se refiere a una persona que no tiene metas. Es una persona que anda a la deriva. Muchas de esas personas piensan que el descarrío es un símbolo de libertad. Yo hago lo que yo quiero, elijo mis propios caminos. Pero la mirada correcta es que cuando uno está descarriado, uno está esclavizado a un sistema. Cuando uno está descarriado, uno pierde esa libertad en Cristo, y el incrédulo anda descarriado. Pero grave es cuando vemos muchos cristianos que andan descarriados. Por eso ese va a ser nuestro tema hoy, esta dura experiencia del doble descarrío. Ya hemos vivido sin Cristo mucho tiempo. Hemos andado en el mundo como ovejas descarriadas, sin considerar a Dios, sin darle importancia a Dios. El pecado nos lastimó, el diablo nos azotó, nos maltrató a su gusto. Y luego de muchas penurias, con vidas hechas pedazos, llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador. Pero cuando pasan los años, hermanos, no aprendemos de todo eso que sufrimos cuando estábamos sin Cristo, y ahora somos nosotros los que decidimos no caminar con el Señor. Y ese descarrío muchas veces no se ve en la gente, en el cristiano, porque viene un descarrío desde el corazón, desde el alma. Y mucha gente que está aún participando en la vida de las iglesias están descarriados, están en los asientos, porque su corazón anda vagando, su corazón anda sin rumbo, sus pensamientos no están puestos en Dios. Ellos están sentados en los bancos de las iglesias, pero los pensamientos no están en Dios. No están siguiendo el programa de Dios, no están siguiendo el plan de Dios, no se someten a la voluntad de Dios, andan descarriados por sus propios caminos.
Entonces, cuando uno anda, hermanos, descarriado, no piensa que es un ser libre, se vuelve esclavo del pecado. En una reunión, en una charla que tuve hace unos días atrás, con unos futbolistas y un árbitro de fútbol y unos dirigentes de fútbol, estaba contando la historia de un futbolista de mi tiempo que un día podría haber sido un gran jugador y el alcohol lo arruinó. Y entonces yo estaba contando que cierta vez estaba ahí con una copa grande de cerveza, y esa cerveza estaba bien fría. Y cuando eso está frío, ahí como transpira, se forma en el cristal ahí una gota, ¿no?, del frío. Y yo miro al futbolista y él estaba pasando la lengua en esas gotas que estaban por fuera del vaso, ¿no? Y entonces yo dije, ahí está el esclavo besando sus cadenas, porque era un esclavo del alcohol. Y así que esa gente que estaban conmigo, todos eran de la colectividad, así que uno dice, usted sabe que nosotros, dice, compramos la cerveza por litro. Y yo lo veo, pero no sabía exactamente que era esa la medida, es un vaso de plástico grande. Y él dice, y sabe que no entra toda la cerveza, queda un poquitito, dice, por eso la gente besa la espuma para que quede el espacio y completar todo lo que está en el envase de vidrio ahí. Y él dice, usted nos cuenta eso, nosotros también lo vemos, los nuestros besan la espuma. Todo es besar las cadenas del esclavo porque están atados, son adictos a ese vicio. No son libres, son esclavos, pero el diablo les hace creer que son libres. Y un descarriado es una persona que anda comiendo los pastitos de esta vida. El descarriado se conforma con tener un sueldo, sea bueno o malo, dice, yo tengo mi sueldo. Se conforma con tener unos buenos zapatos, cada tanto algunos de marca. Una mujer descarriada se ocupa de tener una falda, un vestido, tratar de lucir bien, un buen celular como para impresionar, y ahí andan los descarriados. Es eso, pero ninguna de esas cosas, o alguien que puede comprarse un auto o una casa, ninguna de esas cosas es útil para la eternidad. Nada de eso se van a poder llevar de esta vida. Entonces siguen participando y produciendo para un sistema que los esclaviza. No tienen frutos eternos, no están involucrados en los asuntos eternos. Solamente ven lo que las tinieblas les permite ver. Y hay gente que no conoce al Señor y están descarriados, y hay gente que va a la iglesia y están descarriados igual. Por elección propia deciden dar la espalda a Dios, y ahí andan sin poder notar el hedor, el mal olor del ambiente en los que andan, ¿no? Así que, mis hermanos, tenemos que ver este tema. Cuando uno ve un descarriado, es una persona que no tiene un proyecto de vida. Un descarriado es alguien que no tiene salvación eterna todavía. Un descarriado sin Cristo es una persona que está involucrada en un proyecto de muerte. Por eso uno de nuestros signos dice, muy bien, años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí murió. Y así andan los descarriados, viviendo años en vanidad, ignorando que Cristo murió por sus pecados. Hablando de estos descarriados, todos nos descarriamos como ovejas. Es decir, que es un acto de torpeza, porque la oveja es un animal torpe, noble pero torpe. La oveja no puede orientarse por sí sola, necesita del pastor, de la guía del pastor, de la orientación del pastor. La oveja no sabe encontrar alimentos por sí sola. La oveja no sabe defenderse de los peligros de un lobo o de un oso o de cualquier animal. No puede defenderse. Y nosotros, cuando decidimos andar sin Dios, así andamos como ovejas descarriadas, expuestos a toda clase de peligros. Así que, mis hermanos, mire un poco más de esto en el Salmo 14, si puede ir ahí, por favor.
El Salmo 14, versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera, Salmo 14, verso 1. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, se descarriaron. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa frase ya nos suena como a Romanos capítulo 3, ¿verdad? Donde Pablo habla de que no hay quien entienda, donde no hay quien busque a Dios. Aquí estaba Pablo inspirado en este pasaje. Pero dice este pasaje, hermano, que dice el necio, en su corazón no hay Dios. El necio, la Biblia se traduce como la palabra malvado. Esa es una persona necia. A veces la Biblia traduce la palabra necio como alguien vicioso, alguien entregado a vicios. La palabra necio habla de una persona que está desmayando también. Y la palabra necio habla de una persona que tiene una mente hueca, le falta sabiduría. Y lo que hace un necio es esparcir su error, como si fuera una plaga. El necio, si es un ateo, él anda sembrando incredulidad por donde va. Si es un agnóstico, ese anda sembrando dudas. Dice, no sé si Dios existe, puede que sí, puede que no, no sé. Y anda hablando que se siente orgulloso de ser agnóstico. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y cuando el descarriado es un creyente, él se mete en las tinieblas y no considera a Dios, se olvida de Dios, se olvida de su salvación eterna, se olvida de su iglesia, se olvida de su Biblia, se olvida de los hermanos en la fe y se pierde en las tinieblas como aquel hombre que se llamaba Demas, que en 2 de Timoteo 4:10 Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Ahí tiene un hermano descarriado. Amó el mundo, se fue, se perdió en las tinieblas. Se fue con la salvación y se fue con el recuerdo de las reuniones, de los buenos hermanos, de los cánticos, de aquellos cultos espirituales. Nunca más supimos de Demas cómo terminó. Pero dice Pablo, me desamparó, dejó el púlpito, era un predicador, dejó el ministerio, dejó de servir a Dios, dice, y amó este mundo y no lo vimos más. No hubo lugar ya para Dios, la vida de Demas, y abrazó las tinieblas otra vez, la dura experiencia del doble descarrío. Vivimos descarriados cuando no conocíamos a Cristo y luego que conocimos al Señor en el tiempo por elección propia, volvimos a descarriar. Y cuando nos descarriamos como cristianos, ya aprendimos a quitarnos la culpa y decimos, bueno, yo me fui al mundo, pero no sabe los hermanos que tenía. Usted no sabe la congregación que yo tenía. No sabe cómo le gustaba difamar y murmurar, no sabe cuántos carnales había entre nosotros. Dice, no, yo me fui al mundo porque estaba lleno de hipócritas en mi iglesia, entonces preferí irme al mundo. Ya muchos ya tienen sus argumentos preparados, pero la verdad de la milanesa es que se van al mundo por elección propia. Lo otro es puro cuento chino. Se van por elección propia. Y se van a volver a sufrir todo lo que vivieron antes de conocer a Cristo. Y ya los ataques son más duros. Y el diablo se ensaña más con el creyente apartado. Lo ve ahí indefenso, manejándose en las tinieblas. Y el diablo le sale el cruce a lastimarlo verdaderamente y se propone terminar con la vida de muchos creyentes. Y así que dice el necio, en su corazón no hay Dios. Pero el Evangelio de Juan lo explica bien. Cuando en el capítulo 3, después de que habla de que Dios amó de tal manera al mundo y que nos
dio su Hijo unigénito, y explica que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres despreciaron la luz porque amaron las tinieblas, porque sus obras eran malas, dice Juan 3:19. Los hombres amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Es decir, que mi mal obrar, mi mal proceder en la vida, en el mundo, pasa desapercibido, son todos iguales. Cuando estoy en la iglesia hay diferencia, porque los hermanos caminan en la fe, caminan en obediencia y caminan en verdad, y quizás no todos, pero sí unos cuantos. Entonces, ese ejemplo de unos cuantos me hace sentir mal a mí. Entonces dice, mejor me voy al mundo que andan todos iguales. Dice que los hombres despreciaron la luz porque amaron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Así que ahí andan los descarriados. El capítulo 34, vamos a mirar un momento porque tenemos tiempo. Ahí en Ezequiel capítulo 34, quiero que vea ahí dos pasajes. En ese capítulo Dios está muy enojado con los pastores de Israel. Y Dios finalmente les recrimina a ellos que no supieron cuidar los rebaños, no cuidaron las almas. Y Dios dice que de Él son las ovejas. Y Dios les dice a los malos pastores que Él va a ir a buscar a sus ovejas y les va a dar el alimento que ellos no le dieron y el cuidado que ellos no le dieron. Ese capítulo 34 de Ezequiel es un capítulo duro. Muchos pastores no lo quieren leer porque pone en falta sus procederes, ¿no? Pero Dios está enojado con los malos pastores. Y dice aquí en este capítulo 34, verso 16, por ejemplo, Dios dice, yo buscaré la perdida, quiere decir la descarriada, ¿verdad? Y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Ahora, lo que revela este texto, hermanos, es lo que debe hacer el pastor. Y como el pastor no lo hace, entonces dice Dios, lo voy a tener que hacer yo. Yo le encomendé ese ministerio, ese trabajo, buscar la perdida, pero no la busca. Yo les encomendé ese trabajo de que hagan devolver al redil la descarriada, nadie la busca, nadie se preocupa por los descarriados. Nos podemos justificar diciendo, y bueno, y él eligió el mundo, y él eligió ese estilo de vida, y él eligió abrazar el pecado, y ponemos un montón de argumentos para justificar que no salimos a buscar al descarriado. Y nos olvidamos de él, y decimos que sea lo que Dios quiere. Pero si Dios quiere que lo cuidemos y que lo busquemos, pero nosotros igual decimos que sea lo que Dios quiera con él. Y habla de la perniquebrada, quiere decir que es una persona que está pasando por dolor. Alguien que tiene una pierna rota, muchos tienen el alma rota, pero nadie le busca, nadie le fortalece. Y llega Dios al final de este capítulo, y en el versículo 30 y 31, mire cómo dice: y sabrán que yo, Jehová tu Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotros ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Y está tan claro ese verso 31, con algunos pastores, no, pero está hablando de una figura, está hablando de las ovejas, no está hablando de personas. Pero el verso 31 dice Dios, vosotros sois ovejas mías, ovejas de mis pastos, hombres sois. Son hombres presentados en la figura de una oveja, son personas. Y Dios, hermanos, nos señala y Dios nos exige que busquemos la descarriada. No estamos para juzgar
descarriada, estamos para buscar la descarriada. Yo sé que es mucho más fácil es juzgar, porque sus pecados, sus errores están a la vista. Pero Dios dice, yo no quiero un crítico, yo quiero a alguien que las busque y que las traiga a mi redil. Y hay mucha gente que pasó por este redil. Y muchos volvieron a Bolivia, pero muchos andan por ahí. A eso los podemos ir a buscar. Amén. Tenemos ahí, estaba pensando en Gael en estos días, ¿no? ¿Se acuerdan que el jovencito? Ya la última vez había venido con su abuelo Antonio y no lo hemos vuelto a ver. Y estaba pensando dónde estará. Buscar, tenemos que buscar. Amén, pues, a los que están lejos. Y Dios estaba disgustado con esos pastores y dijo, yo voy a hacer el trabajo, déjeme a mí. Ya está, porque Dios no puede tolerar de ver a las ovejas tan lastimadas, tan dañadas, tan abandonadas, tan a la deriva, descarriadas. Ahora quiero llevarles, y eso va a ser todo hasta el final, a una lección en el Evangelio, y seguramente hoy la vamos a ver como nunca la han visto, cuando el Señor nos enseña sobre la parábola de la oveja perdida. Yo quiero que ustedes me acompañen y que nos metamos bien ahí en la historia, no en lo superficial que siempre se enseña, sino qué es lo que hay para nosotros ahí adentro en esa historia. Así que busquemos, por favor, el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. El Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Y en los primeros 2 versículos vamos a encontrar la lección que ningún predicador hace énfasis, o casi ninguno quizás. Observe cómo dice la palabra de Dios, Lucas el capítulo 15, versículo 1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ahora quiero que note esto, hermano, porque todos los predicadores arrancan por el versículo 3. Pero hay que mirar, hermano, el origen de esa enseñanza, el motivo de la enseñanza. El problema aquí eran los fariseos. Levantaron sus voces críticas diciendo de que Jesús se acercaba a los publicanos y a los pecadores. Los publicanos, como hemos dicho alguna vez, eran personas despreciadas en la sociedad judía, porque eran judíos vendidos a los romanos, eran traidores, y la función de ellos era cobrarle impuestos a sus hermanos, y muchos de esos hermanos cobradores de impuestos, ahí estaba Mateo, y el Señor le vio en la mesa de los tributos, de los impuestos, y le dijo, sígueme, y lo llevó como apóstol. Y ahora entre esos también estaba Zaqueo, el estafador, que al convertirse a Cristo dijo, si a alguien he defraudado se lo daré por cuadruplicado. Y el Señor Jesús se sentaba a hablar con esa gente y oía a esa gente, los que eran vistos como traidores, y él hablaba con aquellos, dice la Biblia, pecadores. Muchos de esos pecadores eran gente que en otros textos son calificados como bebedores y como comilones, y le criticaban al Señor porque él hablaba con los bebedores y se sentaba con los bebedores. Y nos faltaría, ¿quién diría? Hay que ver si no se tomaba algún trago también, ¿no? Para difamarlo. A él no le interesaba la bebida del demonio, le interesaba esas almas que estaban perdidas en el alcohol. Amén. Y Jesús se sentaba a hablar con ellos, a escuchar sus dolores, sus penas, sus sermones alcohólicos. Porque cuando el borracho empieza a hablar,
Canta toda su historia ahí, sus dolores, sus fracasos, hasta llegar a las lágrimas. Y el Señor se sentaba a escucharlo y se sentaba a hablar con ellos. Pero los líderes religiosos, los fariseos y los escribas, lo atacaban a Jesús. Dice, ¿cómo se sienta con esa gente? ¿Cómo le dedica tiempo a esa gente? Son todos descarriados, están todos perdidos. ¿Por qué habla con ellos? ¿Por qué le da su oído? ¿Por qué les abre el corazón? ¿Por qué le extiende la mano? Amén. A todos esos que están perdidos. Pero la Biblia enseña que Jesús es Dios. Y Él sabía lo que ellos pensaban. Porque por ahí lo murmuraban, no hablaban en voz alta. Muchos quizás no murmuraban, solo lo pensaban en su corazón. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de esos religiosos. Y les dice aquí, Lucas dice, y les refirió una parábola. Como dicen los mexicanos, ahí les va, les voy a dar una lección, ahí les va. Les voy a hablar aquí de la oveja descarriada. Y comienza el Señor Jesús a hablar, versículo 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora en Ezequiel dijo Dios que esas ovejas eran hombres. Y esta enseñanza de la oveja está apuntando a hombres perdidos, almas que están perdidas. Cuando hablamos de un alma perdida, estamos hablando de alguien que no conoció la salvación todavía. Cuando hablamos de un alma perdida, o cuando la Biblia habla de un alma perdida, está hablando de alguien que aún no es creyente en Cristo. Está hablando de alguien que aún no es hijo de Dios. Es una persona creada por Dios, pero no es hijo de Dios, porque todavía no tiene a Cristo como el Salvador. La palabra perdido está hablando aquí de esta oveja, es la figura de almas que andan vagando sin rumbo en las tinieblas. Ahí tienen sus caminos y andan a la deriva. Pero yo quiero demostrarle aquí en este pasaje algo que los pastores no ven, no hablan, no lo enseñan. Pero este pasaje, hermano, nos interroga a cada uno de nosotros. Este pasaje nos interroga a cada uno de nosotros, hermanos. Este pasaje nos confronta, porque este pasaje, hermano, exige nuestra respuesta de cuál es nuestra actitud hacia los perdidos. Esto no es una historia que se termina con la enseñanza en la escuela dominical a los niños. Esta es una historia para los grandes. Es una historia que nos pone en aprieto a los adultos. Es una historia que nos plantea la interrogante: ¿cuál es nuestra actitud con los perdidos? Y Dios quiere saber, hermano, cuál es nuestra actitud. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que significa un perdido en nuestra vida? ¿Es un vecino que conocemos nomás? ¿Es alguien que pasa por ahí? ¿Qué es lo que pensamos nosotros de una persona que está perdida? Y Dios nos pregunta en el oído y dice: ¿son tu prioridad? En mi vida es la prioridad los perdidos, con todas las limitaciones que yo tengo en mi vida.
principalmente relacionadas a mi salud. Trato de que los perdidos todavía sean mi prioridad, sean mi razón de vivir. Así es, pastor. Y por eso hablo en la verdulería del Evangelio, menos, pero tengo oportunidad de hablar en la panadería. Hablo en el fútbol, hablo entre la gente que me muevo, trato de que todavía los perdidos sean prioridad en mi vida. Que ya el Señor me encontró y me salvó, y que yo ahora pueda invertir mi vida en que otros puedan ser encontrados por Cristo y salvos por Él. Amén. Y Dios viene y nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿son los perdidos prioridad en su vida? Y hermanos, Dios exige una respuesta de nuestra parte. Tenemos que hablar con Él y decirle, sí, no, más o menos, no me interesan, son más importantes, son mi motivación. Alguna respuesta tenemos que darle a ellos. Son mi prioridad. Y después viene Dios y nos pregunta, ¿dónde están tus ovejas? En otras palabras, ¿dónde están los perdidos que has encontrado en tu vida cristiana? Hay un hombre que yo estaba pensando en esta mañana en él. En muchos años predicó. En muchos años yo le llevé a algunos viajes inclusive, hasta otros países conmigo. Y como tiene muchas ganas de aterrizar por aquí, pero yo mucho no quiero eso. No lo tengo en mi prioridad. Y esta mañana me puse a pensar a la luz de este pasaje, no estaré obrando mal yo. Y entonces mi pensamiento me llevó a ver cuáles son los frutos de él. Y estaba repasando varias etapas de su vida, eso incluye varios años. Y nunca conocí un alma ganada por él, nunca trajo un alma a la iglesia. En todas las conferencias y en los viajes no recordaba ningún alma ganada por él. Y estaba pensando en esas cosas. Y entonces la pregunta es, hermano, ¿dónde están mis ovejas? ¿Dónde están mis almas? Los que yo gané para Cristo, ¿los tengo o no los tengo? Dios quiere saber, porque eso va a demostrar cuál ha sido mi interés por lo perdido. Mis almas, hermanos. Dice aquí que este hombre que tenía 100 ovejas, si perdía una de ellas, dejaba las 99 e iba atrás de la que se perdió. Y es eso, hermano, lo que yo me preguntaba hoy. Quizás no estamos encontrando las almas porque no las estamos buscando. Ese puede ser la causa por la cual no estamos encontrando almas nuevas, porque no las estamos buscando. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros no conocemos el dolor de la gente, el dolor del borracho, no conocemos el dolor del que vive debajo del puente, no conocemos el dolor de los pecadores. En tantos años de ministerio, para ese tiempo ya llevaba como 35 años predicando. Y Dios me hizo conocer ovejas descarriadas, ovejas perdidas diferentes a las que había conocido. Y fue exactamente en una etapa donde pude entrar varias veces los días martes a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. Y allí predicaba para unas 70, quizás 90 personas en alguna reunión. Había un bombito como el que tenemos aquí, pero más precario todavía, y una guitarra vieja. Y ahí los hermanos cantaban con un entusiasmo en la cárcel impresionante. Era realmente de conmover el modo que tenían de cantar. Todos ellos habían conocido al Señor en la cárcel. Y después que terminaba esa reunión, yo me quedaba a hablar con ellos. Había 7
tenía 42 causas. Él vino a hablarme, pero él todas las reuniones, todas las veces que fui, cantidad de veces, siempre estaba sentado en la primera fila. La experiencia era nueva, conocer a todas esas ovejas descarriadas. Yo no conocía lo que había en el corazón, en la mente y en la vivencia de una persona preso. Nunca había estado yo en la cárcel y ahora estaba como visitante. Y puedo recordar esas largas filas, recostado a un muro, no sé, como de 8 o 10 metros, y esperar, y entraban 3 personas, y la gente se ponía nerviosa, querían ver sus familiares, sus amistades, y ¡pum!, cerraban la puerta. Y después de un rato largo la volvían a abrir y entraban 3 más y la gente atropellaba, y luego entrábamos ahí. 14 hectáreas tiene la cárcel de Palmasol. Y luego entramos y nos tenían ahí, y venía un policía: ¿y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes qué hacen aquí? Y después que nos interrogaban un poco, nos hacían pasar por una especie de aduana, y ahí me agarraban el pasaporte y me agarraban la visa y me interrogaban, y después, como me veían inofensivo, me ponían 2 sellos aquí en el brazo y seguía mi camino. Y caminaba unas 5 cuadras pasando por la cárcel de mujeres, y ahí salían todas las mujeres en la alambrada ahí: doctor, ayúdeme, doctor. Bueno, nunca tenía ese título, pero gritaban doctor. Y después pasábamos por la cocina, y allá venía otro lugar donde nos empezaban documentos, esto, lo otro, el sello, con todo el brazo sellado. Finalmente nos abrían otra puerta, y ahí lo esperaban 100 presos más o menos, y todos se venían ahí encima. Como podíamos, nos abríamos paso y entrábamos al lugar que decía el cartel Iglesia Bautista Palmasol, adentro de la cárcel. Los hermanos levantaron una iglesia y les permitían tener su congregación. Y ahí saludábamos a los hermanos, predicábamos, y luego me quedaba a hablar con ellos. Uno de ellos, como de 28 años, alto, bien alto, más alto que yo, dijo: necesito hablar con usted. Y me dijo: hace una semana que estoy aquí y no puedo más. Y se largó a llorar, y se largó a llorar, y lloraba, lloraba. Y dejé a mi esposa y dejé a mi hijo afuera, y me contó su delito. Curiosamente, la esposa vivía unas 8 cuadras de donde vivía yo. Y no me olvido más de ese muchacho con lágrimas contándome el por qué había llegado a la cárcel. Y luego viene otro y dice: ¿nos puede ayudar aquí? Porque este es un brasilero y nadie le entiende lo que habla. Y nos pusimos a hablar en portugués. El hombre no estaba muy bien, era joven. Pero a las 2 semanas que llegué, ese hombre ya estaba loco, estaba mal de la cabeza, en la cárcel donde estudió. Ya la segunda vez que me senté a hablar con él, ya hablaba de incoherencia, no coordinaba lo que hablaba. Y empecé a ver ese dolor de esas ovejas descarriadas, y era diferente a todo lo que yo había conocido por 35 años predicando. Empecé a conocer los sufrimientos de esa gente, y ya después sufría yo, porque después de estar unas 4 horas allá adentro, 5 horas a veces hablando con todos ellos, yo me iba y ellos se quedaban. Yo me iba después de las rejas, o como escribí alguna vez, más allá de los altos muros, y ellos se quedaban ahí. Algunos de ellos ya sabíamos que estaban por homicidio, porque nunca, cuando nos enseñaban, dicen: nunca pregunten por qué están acá si ellos no les cuentan. Pero yo me la ingeniaba y le decía: ¿cuánto tiempo tiene usted aquí? Voy a estar 5 años, 8 años, y algunos decían: voy a estar por lo menos 15 años. Ese era el homicidio. Y ahí está, escuchando las ovejas descarriadas. Pero nosotros contamos historias de otros, pero no tenemos historias propias, nuestras, que hemos estado escuchando las ovejas descarriadas.
No conocemos la verdad de sus dolores. Y hay una cosa, hermano, yo he visto llorar muchas mujeres en mi vida, contándome sus dramas, pero créanme que es bien diferente ver un hombre llorar, ver un hombre que se desarma en lágrimas. Y esa persona después tarde empieza, mi esposa, mis hijos, mi mamá, y cosas así, y gente ahí adentro encerrada, que se murió su madre y se murió su padre y no pudieron salir, y tremendo el dolor de las ovejas descarriadas. Ahí yo conocí un dolor distinto que en 35 años de predicador no sabía que eso era así. Y hermanos, nosotros, Dios nos va a preguntar dónde están nuestras ovejas, cómo hemos escuchado a los descarriados. Ven, los fariseos lo juzgaban a Jesús por el que él escuchaba a los descarriados, a los publicanos. Yo hubiese querido estar ese día que Jesús predicó el sermón donde dijo que los publicanos y las rameras iban a ir primero al reino de los cielos. Yo hubiese querido estar escuchando ese sermón y mirar las caras de la gente cuando el Señor dijo eso. Porque esas descarriadas y descarriadas son gente que tienen más inclinación a arrepentirse de verdad de sus pecados. Esa gente realmente tiene su necesidad, y cuando aparece la oportunidad del perdón, de ser salvos, hoy ahí se aferran. Por eso dijo el Señor que aquel que mucho peca, mucho ama. Y esa gente sabía valorar que Jesús los escuchara y les dijera: el reino de los cielos está entre nosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas clases de mensajes que daba el Señor, los fariseos no lo podían entender, y el Señor les contó esa historia para dejarlos en evidencia. Lo mismo que Dios dijo en Ezequiel 34: ustedes nos están ocupando de las ovejas descarriadas. Son muy religiosos, tienen linda vestimenta, impresionan sus oraciones en la plaza, tienen un estilo de vida que parece impecable. Jesús, y solo Jesús les pudo decir: pues ustedes son sepulcros blanqueados. Nadie lo notaba en la sociedad, pero el Señor lo tuvo que decir. Sí. Hermanos, lo que estoy queriendo decir es que la cosa no es solamente orar por las descarriadas. Este pasaje nos enseña que hay que ir a buscar. Amén, pastor. Hay que ir a buscar. Y muchas veces nos preguntamos, 1, 2, 3, más veces: ¿yo tengo que ir a buscarla? ¿Yo tengo que ir a buscarla? ¿No cuenta esto aquí sobre un pastor? No, dice un hombre de vosotros que tiene 100 ovejas. Y alguno dice: esto solamente es el trabajo para un pastor. Este es el trabajo que tienen que hacer todas las personas. Este hombre dejó esas 99 ovejas y se fue detrás de la que se perdió. Quiero que note algo aquí del Evangelio. Dice el verso 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, nos deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió? Va atrás, va a su búsqueda. Salió, hermanos, para buscarla. No dijo: ay, se perdió la oveja, voy a orar. Pues se perdió la oveja, voy a expresar mis buenos deseos. Ojalá que se encuentre bien, ojalá que tenga comida, ojalá que tenga abrigo, ojalá. Buenos deseos. No dice que el hombre oró, no dice que el hombre expresó buenos deseos, no dice, hermano, que él hizo un análisis de la situación, diciendo: se habrá ido por el cerro, allá hay una cueva, si se encuentra, y si se tira para la izquierda va a encontrar pastitos. No hizo un análisis de la situación, no oró, hermanos, no expresó buenos deseos para la oveja, no analizó la situación, solamente se levantó y salió a buscarla. Y eso es la primera situación con la que Dios nos pone en aprietos a nosotros aquí en esta iglesia. Estamos saliendo a buscar la descarriada. Estamos saliendo a buscar. Porque esa es la lección que pareciera que estuviera escondida, pero hoy la sacamos aquí a la luz. Este hombre de la
Y yo tengo que entender que eso es parte del programa de Dios, buscar y traer. En una y otra historia Jesús hablaba de alguien que buscaba y traía, buscaba y traía. Para no hacerles un paseo largo, solamente el capítulo 14, mire Lucas 14, en la misma página lo va a encontrar. Es la historia que Jesús contó, otra parábola de la gran cena. El miércoles mencioné un poquito de esto a los varones, pero mire eso, hermano, de buscar y traer. Lo tiene ahí, 14, 21. Dice, hermano, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá. Ve pronto, busca y trae, busca y trae, busca y trae. Con la cena, con la oveja, con la historia que usted quiera en la Biblia, siempre Dios enseña esto, busca y trae, busca y trae. Ahora observe ahí el versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, observe otra vez, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Otra vez la idea, ve, busca y trae, busca y trae, ve, busca y trae. Siempre que el Señor Jesús nos quiere dar a nosotros como iglesia una lección, puede usar la figura de la oveja, puede usar la figura de la cena, la que usted busque. El mensaje de fondo es busca y trae, busca y trae. ¿Por qué no encontramos gente nueva nosotros? Porque no las estamos buscando. Y eso es lo que hoy vinimos a aprender, hermanos. Eso es lo que hoy vinimos a aprender. De que Dios espera que nosotros busquemos y traigamos. Es la misión. Y ahora, ¿hasta cuándo debo buscar esa oveja? Observe otra vez versículo 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta encontrarla. Es decir, que él no iba a volver sin la oveja, la iba a buscar, hermano, hasta encontrarla. Porque cuántas veces hemos ido a buscar descarriados y se metieron en el bar. ¿Cuántas veces fuimos a buscar al descarriado y se metió en un partido de fútbol? Fuimos a buscar al descarriado y se metió en un bautismo de la religión católica. Fuimos a buscar un descarriado, hermano, y se metió en la bailanta. Pero dice que el Hijo de Dios tiene que buscar hasta encontrarlo. Hoy te me escapaste, el domingo que viene vamos a ver. Y si se me escapa otro domingo, yo voy a seguir buscando hasta encontrarlo. Algo de eso les hablé la semana pasada. Hay que buscar hasta encontrarla. Esa es la meta, ese es el espíritu, hermano. Dirían los jovencitos de hoy, esa es la actitud. Esa es la actitud. Salir, buscar, hasta encontrarla. ¿Cuánto tiempo me llevará? No lo sé. Estaré por ahí en los cerros, en el monte, en soledad. ¿Es posible? Estaré con frío, puede ser. Pero yo tengo que buscarla y encontrarla. A pesar de los obstáculos, a pesar de lo que me suceda, buscarla y encontrarla. Y hermano, lo que yo estoy queriendo en los últimos mensajes que estoy predicando aquí es que tomemos un compromiso con la búsqueda. Amén. Ese no le voy a dar indirecta, eso es lo que busco. Que todos tomemos un compromiso con la búsqueda de los descarriados. Del descarriado que no conoce a Cristo y del descarriado que dejó el camino del Señor. Son dos clases de descarriados, pero los dos necesitamos buscarlo y encontrarlo. En otras palabras, hermano, tenemos trabajo. Tenemos trabajo, mire. Y ahora, yo pregunto esto, hermano. ¿Están los perdidos
en nuestro radar? ¿Están los perdidos en nuestro GPS ministerial? Cuando usted, hermano, pone ahí el radar, le indica ahí donde hay una montañita, donde hay un árbol, donde hay... Pone el GPS y le habla a la gallega, a la española, y le cuenta todo lo que hay un perro en la calle, que hay un bote de basura, que están los piqueteros, en fin, le cuenta todo. Y ahora sí, hermano, en nuestro radar, ¿están las ovejas descarriadas? ¿O no los registramos? No sabemos dónde están. Ahora hay tres cosas que yo veo aquí. Estoy entrando ya en la recta final. Hay tres cosas que veo en este hombre que salió a buscar la oveja. La primera de ellas es que él salió con preocupación. Dice, la voy a ir a buscar porque puede haber en su camino un lobo rapaz. Puede salir un oso, un puma, no sé qué le puede salir. No va a saber cómo defenderse. Yo conozco las debilidades de esa oveja y yo conozco los peligros de los caminos y conozco lo duro que es las tinieblas. Dice, la voy a buscar. Estoy preocupado y eso es lo que me impulsa a buscar. La segunda cosa que veo en este hombre, hermanos, que salió a buscar a la oveja con preocupación, pero también con pasión. La palabra pasión es una emoción que me impulsa a una acción. Es decir, que tengo un sentimiento de amor por la oveja descarriada. Y eso me impulsa a una acción. No me puedo quedar quieto. Amo esa oveja, la voy a ir a buscar. Y la tercera cosa que veo es que hay que salir con lágrimas a buscar. Con lágrimas verdaderas. Nos duele ver esa oveja perdida. Y más nos va a doler la pérdida de la oveja. Una cosa es la oveja perdida. A esa la podemos encontrar. Pero si tenemos que hablar de la pérdida de una oveja es porque ya no la vamos a poder recuperar. Tengo que ir con lágrimas. Y hasta ahora no lo hemos intentado con lágrimas. Hasta ahora solamente hemos hecho unas oraciones secas, sin ojos húmedos. Y tenemos que empezar a orar por los descarriados. No lágrimas forzadas, sino que podamos sentir el dolor, porque eso nos trae recuerdos de nuestro tiempo sin Cristo, de todo lo que sufrimos cuando éramos ovejas descarriadas, de cuando éramos como parte de esa gente del capítulo 53 de Isaías que despreciamos al Señor, no lo estimamos y cada uno de nosotros se fue por su camino, no lo consideramos y hoy las descarriadas están sufriendo. Y ahora el versículo 5 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Yo me preguntaba en esta mañana, ¿cuántos de los que vienen a la Iglesia Bautista Maranata tienen la alegría de haber cargado una oveja sobre sus hombros? De haber cargado un alma y traerlo al culto, a la reunión. ¿Cuántos sintieron ese gozo? Lo puede contar. Y quizás quien nunca haya traído un alma puede intentar esa experiencia de salir a buscar la descarriada y ver y sentir lo que se siente tener a alguien perdido, un peso de nuestra espalda, y le traemos a la casa del Señor y al camino del Señor. Dice aquí que este hombre la encontró y la puso en sus hombros. Y me pasaba toda una película cuando caminaba con mis hijas, cuando tenían sus 4 o 6 años, y quizás algunos más, y caminaba y la ponía una en el hombro ahí. Y nos divertíamos, y la movíamos, y yo corría con una de mis hijas en los hombros, y bajaba una y subía a otra. Y me acordaba cuando la llevaba al colegio, en el colectivo, una en cada brazo, parado en la puerta que se abra para bajar con mi hija
llevarlas al colegio. Y pensaba en todas esas cosas. ¿Y cuándo fue la última vez que cargué una oveja descarriada en mi hombro y la traje a la iglesia? Casi todas las semanas yo estoy trayendo algo nuevo a la iglesia. Pero yo quiero traer muchos más. Amén. Y quiero exigirme más. Y le pedí a Dios que me ayude en esto. Que Él me dé salud, porque yo quiero que vuelva a crecer esa pasión por los descarriados, por aquellos que están lejos del Señor, los que están sin el Señor, y levantar la voz predicando con claridad el mensaje del Evangelio. Señor Jesús levantaba la voz y decía: el Evangelio del reino está aquí, el reino de los cielos está aquí, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y todos predican así, querido. Y nosotros se nos debe empezar a oír hablar así, buscando los descarriados. ¿Ven que esta historia tiene mucho que ver con nosotros? ¿Cuántos predicadores la han enseñado o la han mencionado, pero nadie fue ahí al fondo? ¿Qué es la relación con nosotros? Hermanos, estamos, como dice el verso 4, buscando. Si no estamos encontrando ovejas descarriadas, porque no estamos buscando. ¿Por cómo debo buscarla? ¿Dónde debo buscarla? Hasta encontrarla, dice la Biblia. ¿Qué debo hacer? Se debe ver, hermanos, sobre mis hombros que estoy trayendo ovejas descarriadas al Señor. Y el versículo 6 dice: y al llegar a la casa, reúna a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice él, hermano: gozaos conmigo, estoy feliz, loco de contento. Dicen ahí en Buenos Aires: estoy chocho. Quiere decir, estoy feliz, encontré la oveja, soy útil, Dios me usó, encontré la descarriada, la traje, vengan, alégrense conmigo. Y ahí se me encendió la lamparita hoy y digo: ¿por qué hay tan poca alegría a veces en nuestra iglesia y en otras congregaciones? Porque no estamos encontrando los perdidos. Porque si todos trajéramos una oveja al hombro del culto, tendríamos un culto súper feliz. Todos: mire, yo encontré esta, y yo mire esta, y mire esta, que ejemplar, mire, aquí está. Y tendríamos un culto de alegría, todos contentos, viniendo con una oveja descarriada en los hombros. Nadie critica, nadie le juzga, porque este hombre es de la historia. No le dijo: sin vergüenza, al fin te encontré. Mirá, ahí estás, lastimado, asustado, ahí estás, confundida. ¿Qué necesidad de hacerme recorrer? Nada de eso, solo la cargó en los hombros y la trajo. Y la trajo. Y mire cómo termina esto. Es la última interrogante que nos hace la Biblia. Dice el versículo 7. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mira, hermano, dice que cuando la oveja descarriada vuelve al camino, hay gozo en el cielo. Y Dios nos interroga hoy y nos dice: ¿hace cuánto que no producís un gozo en el cielo? ¿Hace cuánto que nuestro trabajo cristiano no produce gozo en el cielo? Es decir, porque no estamos encontrando ovejas descarriadas, no estamos trabajando con ellas, no estamos predicando a ellas, no estamos trayendo a ellas. Por lo tanto, de nuestra parte, cero gozo en el cielo. Pero cuando traemos la oveja descarriada, la buscamos, la encontramos, la cargamos en los hombros, invitamos a los vecinos, a los amigos que se alegren con nosotros, estalla el cielo de alegría, porque la oveja descarriada fue encontrada. Aquí, hermano, hoy traté de descubrir con ustedes algunas cosas que los predicadores no enseñan sobre esta historia. Pero ahí está eso encerrado como una lección para nuestra vida. Alegría en el cielo, hermano. Y yo pensaba hoy, hace pocos días hablaba en la radio sobre la palabra
fracaso. Y el diccionario dice que fracaso tiene que ver con una catástrofe, con algo que cae con estrépito, es decir, que hace ruido. La palabra fracaso tiene que ver con algo que se hace pedazos. Y hermanos, si nosotros no encontramos las ovejas perdidas, va a ser nuestra iglesia la que se va a hacer pedazos. Va a ser nuestra iglesia la que va a tener una caída estrepitosa, ruidosa, escandalosa. Por donde la miremos tenemos que salir a buscar las ovejas descarriadas. Hablar con las descarriadas. No puede fracasar nuestro ministerio. No puede fracasar la obra que queremos hacer para Dios. No puede fracasar nuestro mensaje porque es un mensaje celestial. Un antiguo predicador decía: muchos pueden predicar el evangelio mejor que yo, pero nadie puede predicar mejor evangelio que el mío. Porque el evangelio que él predicaba era Cristo muerto, sepultado y resucitado, y no hay mejor evangelio que ese. Amén. Es el único evangelio, y es el que tenemos que predicar, y ese es el que va a lograr que las ovejas perdidas, descarriadas, vengan a la casa del Señor. Termino con esto, hermano. 5. Tenemos que enfocarnos en este ministerio. Tenemos que enfocarnos en los perdidos. Tenemos que enfocarnos en esa búsqueda de las ovejas descarriadas. Las que están descarriadas porque aún no conocieron a Cristo. Y tenemos que ocuparnos de las descarriadas, las que por voluntad propia decidieron alejarse del camino del Señor. Y tenemos que ir, como lo dijimos hoy, con preocupación. Tenemos que ir con pasión y tenemos que ir con lágrimas y cargarla a nuestros hombros y traerla a la casa del Señor. Que Dios bendiga, hermano, su palabra en este día. Mi hermano Ramiro viene para la parte final de nuestra reunión.